Ya igual se Ok, les irá dando entrada. Buena gracias. tarde a todos ustedes. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Linares con el tema de zoológicos. El doctor Jorge Linares ha sido corresponsable de este proyecto desde su inicio, de los filósofos ante los animales. Como les he venido diciendo en estos días, ya llevamos 4 volúmenes publicados. En el último volumen hay un texto específico del doctor Linares sobre Zoópolis, haciendo un análisis de esta propuesta de Wilkin Lincoln y Sue Donaldson, que está en este cuarto volumen que ya les refería, que ya se encuentra en librerías y bueno, está en la facultad, veremos cuándo inicia su venta. Y también va a participar el doctor justo con esta entrada de zoológicos en el último libro que esperamos que salga en los primeros meses del próximo año, que tiene que ver con este léxico de ética animal que hemos venido construyendo o que estamos iniciando a construir. El doctor Linares es un especialista en el área de bioética, ha trabajado fuertemente en el ámbito de las tecnologías, pero indudablemente conoce y se ha adentrado en el tema de los animales desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando estuvo al frente del programa universitario de bioética, y bueno, él continúa sus investigaciones en ese terreno. Él es un profesor de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y bueno, una persona, como insisto, un investigador muy especializado en este ámbito de la bioética. Le agradecemos muchísimo al doctor Linares que nos acompañe para exponernos este tema que creo que va a resultar del interés de todos. Jorge, bienvenido, nos da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy y bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta sesión. No tengo una presentación para que no se distraigan. Voy a más o menos a exponer de viva voz y seguramente habrá varios cuestionamientos en lo que yo planteé. Bueno, el tema de los zoológicos, su historia, su finalidad y su futuro, es uno de los temas más debatidos en términos de una ética animal y de ética ambiental, porque aún existen pues más de 10.000 de estos parques en todo el mundo, sobre todo en Norteamérica, en Europa, en Japón, en Asia Oriental, pero también en Latinoamérica e incluso en África, ¿no? En África, que además tienen como un atractivo turístico para los turistas occidentales, las visitas a los parques nacionales en donde están los animales no confinados, aparentemente en vida silvestre y aparentemente protegidos. Y bueno, han sido cuestionados por la opinión pública diferentes zoológicos, pero pocos de ellos han cerrado sus puertas. Uno muy reciente y que fue todo un caso polémico fue el Zoológico de Buenos Aires, que cerró en 2016 y ahora es un parque. Y las preguntas que surgen sobre el destino de los zoológicos son las siguientes. ¿Es éticamente justificable hoy en día mantener animales en cautiverio para el entretenimiento de seres humanos? Esa es su principal función. ¿Qué efectos tiene el cautiverio prolongado en los animales que viven o que nacieron incluso en los zoológicos? Muchos de ellos nacieron allí. Siguiente pregunta, ¿sus vidas son iguales a las de los animales en estado silvestre? No solamente en términos de su comportamiento y su fisiología, sino también en términos de su bienestar, principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que se desea preservar en los zoológicos, suponiendo que sigan existiendo en el futuro? Porque les digo, la gran mayoría están activos y están recibiendo presupuestos de fondos privados y fondos públicos también, porque supuestamente están diseñados para preservar ejemplares de especies en peligro de extinción o una muestra pues, siempre selectiva pues, de la vida silvestre, de la vida salvaje, como se dice, ¿no? Que muchas veces pues es una muestra aleatoria, pues, a veces caprichosa, de aquellos animales que más llaman la atención del público, supuestamente de niños y niñas, y que tienen algunas similitudes con los seres humanos o que nos causan
simpatía, ¿no? Bueno, los animales han sido tradicionalmente un referente simbólico de fuerzas y poderes naturales y sobrenaturales que los seres humanos han querido poseer, incluso incorporar, ¿no? O tratar de adquirir esos poderes y esas habilidades y cualidades. Existe esta vieja idea que está presente, al menos en toda la tradición occidental, de que los seres humanos tenemos un cuerpo animal muy carente, muy deteriorado y con pocos medios como para sobrevivir. Y este mito ya aparece por boca de Protágoras en el diálogo Protágoras en Platón, ¿no? Que los seres humanos entonces desarrollaron la capacidad técnica mediante la inteligencia para suplir ese carácter defectuoso, ¿no? Que en relación con los demás animales, sobre todo con mamíferos o grandes animales que tienen pues diferentes herramientas orgánicas, garras, colmillos y una fuerza física muy superior a los seres humanos. Esa es una idea mitológica muy extraña, la verdad, de considerarnos aparentemente tan carentes como para querer diferenciarnos absolutamente de los demás animales y creer que nuestra única capacidad de sobrevivencia se da por vía de la inteligencia técnica y por la construcción de artefactos que son finalmente pues, una especie de prótesis a herramientas externas a nuestro cuerpo. Bueno, pero bueno, ha habido una fascinación a lo largo de muchos siglos, en muchas culturas, en muchas tradiciones, por los animales salvajes, ¿no? Como felinos, osos, primates, serpientes o aves, que han representado una verdadera obsesión para los humanos en muy diversos tipos de tradiciones culturales y religiosas. Pero esa misma fascinación se ha transformado en la modernidad en un afán de posesión, ¿no? De dominio, de control y domesticación de los demás animales que han sido concebidos en nuestra civilización industrial, tecnológica moderna, como una materia prima, como instrumento de disfrute o materia de consumo o materia para muy diferentes producciones artefactuales y bienes que utilizamos los seres humanos, ¿no? Los animales han sido reducidos a ser un instrumento al servicio de los humanos. Y eso explica en general, pues, la aparición de los zoológicos modernos como un sitio de conservación, de mantenimiento y de crianza de animales para los fines humanos. Por ello se han mantenido desde hace siglos pues, colecciones de animales exóticos, aquí en sentido estricto, que venían de otros lados, que no son la gran mayoría endógenos, en ambos sentidos, ¿no? O sea, que eran trasladados de un lugar a otro y además tienen este carácter asombroso o extraño, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Durero dibujó su rinoceronte, que es un dibujo muy famoso, lo hubiera mostrado, pero ustedes lo han de conocer, solamente por lo que le contaron, porque le regalaron un rinoceronte al rey portugués en esa época, que provenía de África, el rinoceronte, evidentemente, y él no conocía ese animal, entonces le cuentan que es un animal que tiene como una armadura, y él dibuja esa armadura, y sin haberlo visto, sin haber visto al rinoceronte, que es un animal impresionante, en efecto, diseña y dibuja un animal con una armadura, como si fuera una especie de caballero andante con su unicornio, ¿no? Bueno, entonces había esta intención de los poderosos, de los reyes también, sabe que en México había un zoológico en Chapultepec, que los tlatoanes tenían también animales ahí confinados para disfrute y solas, y también un poco para presumir y mostrar el poder, ¿no? Dichas colecciones han sido objeto de ostentación, pues, de faraones, tlatoanis, emperadores chinos, reyes nobles europeos y narcotraficantes latinoamericanos, evidentemente. El primer jardín zoológico moderno fue el de Viena, que se fundó en 1752, posteriormente el de París en 1793, que recuperó después de la Revolución el viejo zoológico de Versalles, que tenían los Luises, la realeza francesa, y que se convirtió en un centro novedoso, digamos, de conservación de la vida silvestre. Y luego el de Londres, ¿no? Que son las tres principales ciudades europeas que tienen los zoológicos más antiguos. El de Londres se fundó en 1826. En América el primero fue el Central Park de Nueva York, que se abrió en 1864. Para el siglo XX, pues se había multiplicado por todo el mundo y evidentemente esto implica muchos gastos, un presupuesto muy amplio para mantener
a estas colecciones de animales, por lo cual pues es común que en los países más desarrollados existan estos parques a diferencia de otros en países menos desarrollados y que además se hayan convertido pues en un negocio, un atractivo de parques recreativos que pues en algunos casos se han autofinanciado. La finalidad principal de los zoológicos, se dice, ha sido la exhibición de estos animales exóticos y algunos endógenos. Últimamente, pues se ha procurado en los zoológicos, pues mostrar la fauna endógena, ¿no? La fauna local. Posteriormente, los zoológicos se dedicaron ya en el siglo XX al estudio científico, al tratar de entender la etología, por lo menos, en la situación de cautiverio y la fisiología de los animales, y también a la crianza y reproducción en cautiverio. Esto es lo que se ha intentado en todos los zoológicos con diferentes éxitos, ¿no? Siempre se logra, y sobre todo hay animales que tienen dificultades para la reproducción en cautiverio. Es muy famoso, por ejemplo, he conocido la dificultad de los osos panda de reproducirse en cautiverio. Actualmente también tienen como objetivo los zoológicos la educación y la recreación de los seres humanos. Los zoológicos plantean como una justificación de su existencia que educan al público, que realizan investigación y que preservan especies, algunas de ellas que están en peligro de existencia. Constituyen una ventana que une y divide, digamos, es una especie de entrada y salida a la civilización urbanizada, occidental, tecnológica, moderna, de la vida silvestre, y crean la ilusión en los seres humanos modernos de que los humanos no somos animales salvajes. Es más, crean la ilusión de que los humanos no son animales. A mí siempre me ha sorprendido esto. Siempre cuento que en una conferencia una persona me dijo, es que nosotros no somos animales, los seres humanos no son animales. Y yo le pregunté, entonces usted, ¿cómo se concibe? ¿Usted qué es? ¿No? ¿Es una especie de alma inmortal encarnada en un cuerpo robótico o qué es usted? Y no, me dijo que él no era un animal. Es sorprendente que la gente sigamos pensando, por distintas razones ideológicas, que somos algo distinto de los animales, y los zoológicos han servido para eso, para exteriorizar, para poner en la alteridad a esas distintas especies en la vida silvestre y para observarlos detenidamente. No es casual también que en algunos museos de historia natural, aquí está el rinoceronte de Rurero, qué bueno que lo encontraste, Carlos, ahí lo pueden ver con cómo lo dibujó con su armadura, ¿no? Y nunca había visto un rinoceronte y no lo vio y solo porque le contaron lo pudo dibujar. Decía, en los museos de historia natural, esto sucedió en el Museo de Historia Natural todavía lo pueden ver en Nueva York, y los museos por ejemplo, de los museos smithsonianos de la Universidad de Harvard que están en Washington, que junto con las colecciones de animales se presentaban las colecciones de pueblos salvajes, ¿no? De distintas partes del mundo, que son equivalentes a colecciones de animales silvestres, que, o sea, son igual los animales humanos puestos en exhibición, en dioramas, ¿no? En vitrinas, incluso disecados, porque eso todo existió hasta el principios del siglo XX, disecados ahí puestos con sus indumentarias tradicionales porque eran también parte de la colección de la fauna silvestre que los europeos colonizadores encontraron en distintos sitios del planeta en donde arrasaron y colonizaron nuestros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, marca esa división y crea la ilusión de que los humanos somos algo distinto de los animales. Ese es el primer problema que yo veo de los zoológicos. Entonces, decía, constituye esta ventana que nos permite mirar, ¿no? La vida salvaje, pero pues, en una forma totalmente artificial, ¿no? Muy, pues, montada, digamos, digamos, y sacada de contexto, y marcar esa diferencia. Estos espacios recreativos han constituido dentro de las ciudades un ámbito que simula ser un reducto de la naturaleza. Están en parques, algunos que no son naturales como el Central Park, otros como Chapultepec, que siempre fue un parque, pero pues es el origen de los parques mexicas, ¿no? De la realeza mexica, en donde estaban ahí también esas colecciones de animales un poco diferente, era más bien como una especie de reducto o de sitio de conservación, ¿no? Entonces los zoológicos se ubican dentro de estos parques que simulan un pedazo de naturaleza fabricada dentro de las ciudades. Los zoológicos han sido esenciales para configurar el sentido de la civilización moderna y para enseñar a los humanos qué significa estar domesticado
y bien adaptado a las reglas de la urbanidad. Esto es un mensaje muy importante que es subrepticio en todos los zoológicos. Ahí vemos animales amansados, domesticados, y por eso es escandaloso que cuando un animal escapa o sale de control, pues la gente entra en pánico, sobre todo si son animales grandes, piensen en un oso, o un felino, y esto ha generado muchos problemas en varios de los zoológicos porque a veces las personas no respetan las normas de seguridad más elementales. México no puede hacer la excepción a esto. Nuestras aspiraciones a formar parte del mundo civilizado también se han manifestado en mantener un zoológico en el parque más simbólico de la zona centro de la Ciudad de México, que es en Chapultepec. Nuestro zoológico se abrió en 1924 y por mucho tiempo fue el único zoológico capitalino y el único del país, ahora hay varios, en los que fueron los antiguos jardines del emperador Moctezuma, ¿no? En donde se cree que pues, existía esta fauna exótica para el disfrute de la nobleza mexica. Los zoológicos han intentado fomentar el conocimiento e interés por la vida animal. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y claro, con sus diferencias, lo mismo los grandes zoológicos, como el de Nueva York o el de Berlín, que otros que no tienen el personal necesario ni los medios como para realmente difundir el conocimiento sobre las especies que ahí están en cautiverio. Así como también se ha intentado despertar sentimientos de empatía y reconocimiento en nuestro hermandad con los demás animales, pero esto a mí me parece difícil, dado la barrera que se pone, que son pues los barrotes, ¿no? O las vitrinas de grueso vidrio, ¿no? Que separan a humanos de los demás animales. Entonces es difícil que lleguemos a empatizar, sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes, y que entender en realidad cómo viven los animales en su propio hábitat. Pues más bien ha propiciado todo lo contrario, el sentimiento de distanciamiento y de superioridad de los humanos ante los demás animales. Yo creo, en general, que al menos si quieren, lo planteemos así, es contradictorio. Al mismo tiempo que se ha intentado generar empatía, pues se ha reforzado el sentimiento de distancia ontológica y de superioridad racional, supuestamente, y moral que los seres humanos sentimos con respecto a los demás animales. Esa es una idea muy arraigada en la tradición, por lo menos en la tradición occidental. Además de que evidentemente nos suscita miedo por la ignorancia que tenemos de la vida silvestre y un complejo de inadaptación. Los seres humanos nos podemos igualmente reconocer inadaptados. Y les digo, este mito originario de que los seres humanos no tienen un ámbito propio, un hábitat particular y que son una especie de anomalía en la naturaleza. Si pueden, esta idea, por ejemplo, está desarrollada por José Ortega y Gasset en su Meditación de la Técnica, en donde dice de una forma bastante problemática y creo que incorrecta, que los seres humanos tienen sobrenaturaleza, que no se adaptan nunca a la naturaleza y que estamos siempre, digamos, pues nunca a gusto dentro del ámbito natural y por eso hemos tenido que construir ciudades y un mundo tecnológico cada vez más distanciado y enfrentado al mundo natural, ¿no? Este distanciamiento moral que provocan finalmente los zoológicos, yo creo, lo posibilitan, como digo, las rejas, las vallas, esos cristales que separan animales y seres humanos. Y nos horroriza, por tanto, la presencia de esas vidas salvajes si salen de sus ámbitos confinados y escapan y llegan a las casas, a las calles. Y ahora que en la pandemia se vieron, hay un documental en la plataforma de Apple TV de Attenborough, que empezaron a grabar cómo los animales iban invadiendo, así las personas decían, los espacios urbanos cuando se dieron cuenta que no había humanos. Se extrañaron, dijeron, ¿qué habrá pasado con todos los humanos? Ya se fueron, ya se murieron, qué bueno. Y entonces salieron y empezaron hay unas escenas impresionantes de felinos, por ejemplo, en resorts en Indonesia, vimos distintos animales, osos, distintos tipos de felinos y incluso reptiles por las calles. Y pues eso es lo que no queremos ver, ¿no? No queremos a los animales en el ámbito urbano, doméstico, no controlados o no confinados. Y bueno, tenemos problemas con los animales ferales que son plagas para nosotros, ratas, cucarachas, perros ferales, etcétera, o palomas incluso que se vuelven también
problemáticas por distintas razones, y que estos son los animales liminales, como dice Kimlicka y Donaldson, que no son reconocidos como animales domésticos y que viven entre nosotros y que nos causan siempre problemas y nos horrorizan. Lo mismo pasaría cuando todos los animales escaparan de los zoológicos, ¿no? La extrañeza es inmediata cuando eso sucede. Y entonces, ¿qué pasa cuando vemos un animal del zoológico que busca comida por las calles? Ya ha sucedido, se produce un pánico generalizado, se alerta a las policías, a las personas de los zoológicos que tratan de capturarlo otra vez al animal y regresarlo al confinamiento. Esta transgresión de la vida salvaje con respecto a los límites y fronteras que les imponemos nosotros en los zoológicos nos resulta intolerable, ¿no? Y de hecho se actúa usando la fuerza, se trata de dormir a los animales y a veces se les mata porque ponen en riesgo supuestamente la vida de otros seres humanos. Sí ha habido accidentes graves en algunos zoológicos, ha pasado que pasó recientemente, creo que fue en el zoológico hay un zoológico de Estados Unidos, no sé si Atlanta, que un niño pequeño cayó al foso donde estaban, creo que eran gorilas, y finalmente acabaron por matar al gorila que se puso nervioso y no sabía qué hacer con esa cría de humano que había caído ahí y que estaba además lastimado. Bueno, al respecto tenemos muchos imaginarios potenciados por el cine. Pues la historia de King Kong es eso, ¿no? O del planeta de los simios, ¿no? King Kong que llega justamente a Nueva York y se escapa de sus cadenas y se sube a la Empire State, ¿no? Y la película original es fantástica. Y es esta imagen, ¿no? Del animal salvaje, descontrolado, que no se puede domesticar y que nos representa un peligro, pero al mismo tiempo admiramos y conocemos esa alteridad de los animales no domesticados. O en el planeta de los simios, sobre todo la versión moderna, en que estos animales nada más han escapado y están modificados genéticamente, ¿no? No soportamos pues la presencia sobre todo de grandes mamíferos, reptiles, feroces o felinos entre nosotros. Y los zoológicos parecen un buen reducto en donde deben estar ahí esos animales para que simplemente los veamos y nos aseguremos de que no están entre nosotros, que no van a ser ciudadanos ni van a ser animales domesticados con los que vamos a tener que convivir, ¿no? Solo convivimos con unos cuantos animales domesticados. En el caso de animales de compañía, pues normalmente perros y gatos y a veces aves, ¿no? Los zoológicos han tenido cuatro funciones y razones que justificaban su existencia, ¿no? Y la erogación, en algunos casos de recursos públicos, como el zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, que tiene fondos públicos, ¿no? Uno era la conservación ex situ de ejemplares, ¿no? La investigación, ya dijimos, y la reproducción en cautiverio. El segundo, tercero, la educación del público visitante. Después se les da información, se les da una ficha mínima para que más o menos identifiquen. Lo más inmediato es pues saber en dónde viven originalmente esos animales y de dónde son. Y casi siempre pues surge la pregunta, ¿y cómo llegaron aquí, no? Y cuarto, el entretenimiento masivo, ¿no? Que son parte de ese paisaje pseudo natural de los jardines y los reductos de naturaleza en las ciudades. Los dos primeros fines serían bioéticamente pertinentes y justificables: la conservación de ejemplares, sobre todo en peligro de extinción, y la investigación y reproducción en cautiverio, ¿no? Pero no todos los zoológicos lo hacen con el mismo éxito, ¿sí? Sobre todo, decíamos, se justificaría más con especies en peligro de extinción o que ya hayan desaparecido de sus hábitats. Pero muy pocos zoológicos tienen los recursos y el personal idóneo para realizar investigación fructífera, que es la investigación etológica o psicológica o fisiológica. Pues la investigación más adecuada pues, se tiene que hacer en los propios hábitats de los animales y observar, como por ejemplo hicieron las famosas primatólogas, que son tres mujeres, ¿no? Que estudiaron a los primates en sus hábitats, que son, eh, que estudiaron las tres especies fundamentales de los grandes simios, ¿no? Es como se tendría que hacer en todo caso la investigación para averiguar más, para entender mejor cómo son las sociedades de otros animales y cómo se comportan los demás animales, ¿no? Em,
Bueno, en cuanto a la reproducción en cautiverio, decíamos, es complicada, se ha vuelto onerosa, es riesgosa. Ha habido ocasiones en que se pone en riesgo la vida de los ejemplares porque se les traslada de un lugar a otro, ¿no? Y eso puede provocar no solamente estrés, sino infecciones, etcétera. Y ya pasó también con gorilas. Y pues no siempre es factible esa reproducción, se dan a cuentagotas. Los proyectos más interesantes han sido la reproducción de ejemplares para reintroducirlos a sus hábitats. Y hay una historia que sí se puede contar, que son los, eh, los caballos de Prevlovsky, son caballos originarios de una región de Mongolia, que se lograron reintroducir a vida silvestre en los últimos años, a partir del 2005. Había distintos ejemplares regados en varios zoológicos y se pudieron reproducir, y sí hubo un proyecto de colaboración entre distintos gobiernos, entre China, Mongolia y creo que Rusia, para reintroducirlos a su hábitat, y hasta donde yo sé, todavía están allí y se han empezado a reproducir y han repoblado las estepas, las praderas de donde eran originarios. Esto no se puede hacer en todos los casos, y sabemos muy bien que lo conocen, esto lo manejan perfectamente los veterinarios. Hay animales improntados que no se pueden regresar a la vida silvestre una vez que ya han vivido con humanos o que han perdido habilidades para pues, su vida diaria y su sobrevivencia en su hábitat natural, de tal manera que pues, se vuelve complicado la reintroducción. Por ejemplo, hay un proyecto, por cierto, que puede ser descabellado, de tratar de reproducir, sería una especie de hibridación a los mamuts, una especie extinta, pues por lo menos hace unos 5.000 años, mediante, pues, evidentemente, los elefantes modernos, recuperar el genoma de esos mamuts y reproducirlos en elefantes para que reviviera esta especie. Supuestamente tendría algunos fines ecológicos eso, pero es una idea bastante descabellada, que en algún momento dado se podrían intentar la reintroducción de animales que ya se extinguieron en sus hábitats originarios, ¿no? En el caso de los mamuts, pues sin duda, si se llegara a hacer, porque hay dinero ya invertido en eso, pues el animal tendría, desde luego, crear una gran expectación y mucha gente querría ir a verlo, ¿no? Entonces estamos ya, o sea, aproximándonos al Parque Jurásico, aquella película famosa de, pues ni siquiera ciencia ficción, de pura ficción, que anticipaba esta posibilidad de revivir especies extintas, vean, solamente para el divertimento, para tener ahí la presencia de animales enormes que existieron, pues, en el periodo anterior a que los seres humanos empezaran realmente a poblar la Tierra y a diversificarse por varias regiones del planeta, ¿no? Bueno, entonces los dos primeros fines, si bien podrían ser, les digo, legítimos y viables, pues no son fáciles de realizar. La mera conservación de especies no es suficiente. Tendría que ser en todo caso conservación de especies en peligro de extinción, y la reproducción en cautiverio pues no siempre se puede. Ahora, los fines tercero y cuarto, que son la educación, ¿no? La información, digamos, por lo menos de de tratar, de tratar de que nos enteremos cómo son los animales y cómo viven. Y el entretenimiento público, yo creo que en esta época ya son fines que no se sostienen o no se pueden justificar. Primero, bueno, se sabe mediante distintos muestreos estadísticos que se realizan con los visitantes, que los visitantes pues poco aprenden, poco recuerdan de lo que aprendieron, y a veces poco les importa la información sobre los animales que están viendo, admirando y a veces aplaudiendo. Sobre todo cuando se convierten estos parques en centros de atracción, como son los famosos parques marinos, en donde hay animales marinos que hacen piruetas y suertes y tal. Bueno, esto se vuelve nada más muy, muy complicado. Ya no ni siquiera tiene el fin de observar a los animales viéndolos en un hábitat medio artificial, sino que además están trabajando para los seres humanos haciendo un espectáculo, ¿no? Que además puede resultar complicado. Hay una famosa película sobre un caso de una orca que acabó pues matando a su entrenador por seguramente una desaveniencia
o un maltrato anterior y que pues tampoco es fácil llevar a cabo estos entrenamientos de los animales domesticados o mantenidos en cautiverio en nuestros parques, ¿no? Y vamos, el entretenimiento, pues ese sería lo más cuestionable, o sea, ¿para qué queremos animales que nos diviertan y nos entretengan? Y esto finalmente, pues es solamente para el uso comercial lucrativo de algunas empresas que mantienen estos parques y que obtienen estos animales de muy dudosas procedencias, no siempre están registrados. Les decía, la pregunta es de cómo llegan esos animales exóticos a todos estos sitios, los que hay, por ejemplo, en México, pues habría que averiguar si realmente hay permisos adecuados de importación o si no fueron obtenidos por cacería furtiva o fueron obtenidos por traficantes, que sabemos que hay una red de tráfico de animales salvajes en todo el mundo, lamentablemente, y eso se mantiene desde las épocas del colonialismo más brutal que los europeos practicaron en todo el mundo, desde el siglo XVI y hasta la fecha. Ahora son redes quizá furtivas de traficantes que ilegalmente comercian con esas especies y en muchos países se intentan proteger las especies, que no se los lleven, no se los roben, pero hay un tráfico y así llegan a muchos zoológicos. La verdad es que si pedimos los registros y los documentos, digamos, de importaciones, ¿no? Porque son considerados mercancías, pues muchas veces no están bien registrados, no están a la mano, no están legalizados esos animales que llegan a los zoológicos en todo el mundo, ¿no? El fin del entretenimiento, dado que los zoológicos no forman parte de esos parques recreativos, es el único fin que en realidad sostiene en la actualidad a los zoológicos supuestamente como un bien público y que hace que los gobiernos sigan financiando o subsidiando los zoológicos en las ciudades, ¿no? Se entiende que es parte de un servicio público, en el caso, por ejemplo, de Chapultepec y de otros zoológicos que son públicos, ¿no? Este, y que en realidad ese es el fin que más ha pesado de los cuatro posibles que tienen los zoológicos, ¿no? La educación, la investigación y la reproducción en cautiverio. Es el entretenimiento, el convertirse en parte de un atractivo de un parque público, el que realmente mantiene a los zoológicos en realidad en muchas partes del mundo. Em, en otros casos, esos parques recreativos, cuando son privados, pues son, ¿no?, espectáculos lucrativos con los que comercian, ¿no? Se comercia con los animales y toda una red de entrenadores y de empresas que proveen el alimento y supuestamente también enriquecimiento ambiental y todo esto, que suele darse sobre todo en los acuarios, en estos Sea Worlds, ¿no? Estos parques marinos en donde la gran atracción de estos grandes mamíferos marinos. El argumento de que los zoológicos deben servir para el entretenimiento de los humanos, yo creo que hoy en día es injustificable porque es la forma más extrema de instrumentalización de los animales y eso implica un confinamiento de esas especies para que sobrevivan en condiciones que nunca pueden igualar o ser equivalentes a las condiciones silvestres. Por más que haya técnicas de enriquecimiento ambiental, que algunas pueden ser interesantes y adecuadas, pues no es lo mismo vivir en estado silvestre que vivir en confinamiento. Y cualquiera de nosotros lo entendería. Así, un zoológico en la actualidad es una colección de animales provenientes de vida silvestre o de recuperación de cautiverios irregulares o ilegales, por el caso de la gente que los tiene en sus casas, ¿no? Que se mantienen principalmente en confinamiento para el exhibimiento, para el solaz, para el disfrute, entretenimiento del público. ¿Por qué los fines educativos de los zoológicos ya no se sostienen hoy en día? La verdad es que actualmente existe una infinidad de libros, de videos, de programas documentales, mucha información y mucho que ver en las redes y en la televisión, además de los museos de historia natural que sí recogen de mejor manera el conocimiento. Por ejemplo, nuestro Museo de Historia Natural, yo fui hace todavía unos 2, 3 años. Está bastante bien, su explicación de toda la teoría de la evolución es adecuada, es correcta, la gente sí puede entender y puede informarse y puede educarse, ¿no? O sea, realmente los sitios de educación pues serían en todo caso los museos de historia natural y no los zoológicos, ¿no? Que servirían mucho mejor para la educación zoológica y ambiental de niños, niñas y también de adultos.
no se necesitaría un zoológico, ¿no? El único atractivo pues, es ver a los animales en vivo, pero es un poco absurdo porque lo que vemos, y muchos niños y niñas se decepcionan por eso, pues los vemos dormidos, aburridos, a veces con psicosis, con psicosis por encierro, con actividades estereotipadas, incluso con ya rastros de automutilación, de daños corporales, o sea, hay muchos animales que están muy mal en los zoológicos y que es difícil mantenerlos. La razón fundamental es porque es muy difícil mantenerlos en buen estado. Más allá de saber en qué parte del planeta está su hábitat, qué suelen comer, cuáles son sus hábitos, modalidades, tamaños, formas, voces, formas de reproducción, los zoológicos no nos educan en realidad sobre las verdaderas condiciones de vida y peligro de extinción de la mayoría de los animales que se exhiben ahí. Esto es como una conclusión contundente si quieren, pero digamos, en general podríamos sostenerlo en la gran mayoría de los zoológicos. En segundo lugar, porque en los zoológicos se da un mensaje, decíamos, contradictorio, pues prevalece sobre la necesidad de la conservación de la vida animal, el mensaje desfavorable, a veces un poco sutil, de que esos animales son salvajes, que no están domesticados y no podemos domesticarlos, y que de hecho los vemos en su salvajes, ¿no? Pero de lejitos, digamos, ahí detrás de las barras de acero, ¿no? De las rejas o de los vidrios, y que por tanto deben mantenerse al margen de la civilización. Así que el zoológico es la demostración fehaciente de la dominación humana sobre esos animales que no pueden entrar ni convivir con nosotros en la civilización urbana. No son los perros y gatos o cerdos y vacas domesticados, que además, pues, en el segundo caso, pues son animales de consumo. No son animales de compañía ni son aptos para comerse esos animales que están en los zoológicos. Por otro lado, uno de los cuestionamientos más fundamentales a los zoológicos es precisamente de dónde provienen, ya les decía, esos animales. Si todos los zoológicos solo tuvieran animales que fueron rescatados y confiscados de casas de criminales o de circos o de personas que traficaban con ellos ilegalmente, estaría perfectamente justificado el zoológico para conservar esos animales como santuarios, como si hay santuarios de otros animales que son rescatados de estas condiciones, o de animales que quedan heridos o enfermos en su propio hábitat, de donde los humanos podrían recogerlos y ayudar a sanarlos para regresarlos a su hábitat. Pero la verdad es que, como decíamos, muchos de estos animales que están en los zoológicos fueron comprados a traficantes de especies o bien no se poseen en muchos casos los certificados de su legal procedencia. ¿Cuántos cientos de miles de animales se comercian hoy en día en el circuito de los zoológicos del mundo? Es un dato que yo no tengo y que sería bueno investigar, ¿no? Hay un gran negocio de por medio que por desgracia no está regulado y controlado en muchos países y yo creo que México pues es uno de ellos. Los zoológicos no deberían de adquirir animales a los cazadores, solo deberían recibirlos en donación y de confiscación cuando están en situación ilegal, mantenidos por personas en otros ámbitos o en sus casas o en circos, ¿no? En el caso de la reproducción en cautiverio, la principal razón de tal reproducción debería ser, como decíamos, reintroducir animales a sus hábitats originales, lo cual implica el enorme problema de garantizar su seguridad en esos parques naturales protegidos. No obstante, la conservación in situ es más apropiada que la conservación ex situ. Ambas implican diversos problemas técnicos y operativos, pero sin duda habría que destinar muchos más recursos a la preservación de los ecosistemas de los animales que están en peligro, o bien a construir refugios en esos ámbitos, ¿no? O cerca de esos ámbitos naturales, en los que los animales podrían vivir realmente en un ambiente más similar, más cercano, más aproximado a su hábitat natural, y no en el ambiente artificial de los zoológicos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Aún así, los fines de reproducción solo tienen sentido para especies en peligro de extinción o para especies que podríamos revivir recientemente, ¿no? Yo que les digo, yo creo que el proyecto de revivir especies muy antiguas como el mamut, yo no le veo ningún sentido, ¿no? Se ha intentado, por ejemplo, también volver a traer, digamos, a la Tierra especies que se extinguieron recientemente y que en algunos casos provocaron esa extinción, desequilibrios ambientales en algunos ecosistemas. Ah, bueno, como lo señala Sue Donaldson y Bill Kimlicka en su libro Zoopolis, al que le dedicamos un capítulo en el volumen 4 de Los filósofos ante los animales, Zoopolis, la teoría política del derecho de los animales, desde el pacto político fundacional de los estados modernos,
los animales no humanos quedaron excluidos y sin derechos, fueron reducidos a ser cosas, mercancías, que son propiedades de los humanos. Y así ese sigue siendo su estatus moral. Se ha intentado promover la idea de que los animales son sujetos incluso personas que evidentemente no pueden defenderse a sí mismos y que requerirían pues el cuidado, la protección, el tutelaje de otros seres humanos para que sus derechos fueran defendidos. Nunca fueron reconocidos como sujetos, ni siquiera con el mismo derecho de tener unas condiciones de vida adecuadas, ¿no? Los zoológicos son, en realidad, déjenme usar esta metáfora fuerte, como especies de centros de detención, ¿no? De esos animales que no son reconocidos ni como ciudadanos, citizens, como serían los animales domesticados, ni como residentes temporales, lo que llaman ellos Kimlicka y Donald son los denizens, los animales limítrofes, que están y no están, que están reconocidos, pero que viven dentro de los ámbitos urbanos, y por eso los animales de zoológicos carecen de todo derecho a tener un tipo de reconocimiento o incluso digamos, participación dentro del mundo político humano. Son como una especie de migrantes ilegales que están detenidos, ¿no? Están confinados en estos centros de confinamiento que son los zoológicos. Yo me baso sobre todo en el libro de Kiko Klee, que se llama a Philosophical Tour, publicado en 2005, un viaje filosófico por los zoológicos, digamos, que ella dice que los animales en los zoológicos han sufrido una alteración radical de sus condiciones de vida, que no es posible pensar que la vida en cautiverio sea igual o que, vamos a decirlo así, que no produzca una alteración negativa no solamente en la conducta, en la etiología, digamos, sino en las condiciones generales de la vida de las especies. Y Kiko Klee plantea un experimento mental, si quieren, una metáfora bien interesante, porque los animales confinados incluso pueden vivir más años, pero están en un estado de artificialidad ambiental. Esto es muy importante. El zoológico es un ambiente artificial. Por más que se recree un poco, y algunos son muy amplios, bueno, los que son parques más amplios y que aparentemente no necesitan rejas inmediatas, pero sí de confinamiento general, aún así se simula un espacio que no es en realidad igual al espacio silvestre, ¿no? Y esto parece pues una contradicción en términos. Lo que existe en los zoológicos es una colección reducida de animales que han sido confinados y alterados en sus condiciones de vida. Esto es lo que señala Kiko Lee. Lee los denomina enumerated animals, animales confinados, literalmente dentro de enjaulados y encerrados en muros, immurated, ¿no? ¿Cómo diríamos? Inmurados, digamos, atrapados en muros, muros que a veces no son tan visibles. Para Kiko Lee, estos animales, los animales de los zoológicos, constituyen una forma de vida que podemos denominar bioartefactual. Ella habla de biotic artifacts y que es un estatus, digamos, también híbrido, que no es ya la vida silvestre y tampoco es la vida doméstica de animales que han sido plenamente domesticados a lo largo de miles de años, incluso como en el caso de los perros, ¿no? Los animales de los zoológicos que nacieron en cautiverio o que vivirán en esos muros, dentro de esas rejas, en ese confinamiento, no son salvajes y no son silvestres, pero tampoco han sido ni serán domesticados. ¿Sí? ¿Ven? Están en ese estado ambiguo, limítrofe. Ese estado ambivalente los convierte en una categoría distinta y problemática, que por cierto el libro de Zoopolis no profundiza mucho en qué hacemos con los animales zoológicos. La gran mayoría de ellos, por ser híbridos o por estar importados con humanos, pues como le decíamos, no podrían sobrevivir en sus hábitats de origen, los que existen ya ahí, por eso no se puede regresar a todos ellos si ahorita dijéramos se cancelan o se cierran todos los zoológicos, ¿qué hacemos con esos animales? No pueden regresar a sus hábitats, ¿no? De hecho, uno de los rasgos principales del confinamiento no es solo espacial, sino también relacional. Los animales que ya vivieron allí en los zoológicos se acostumbran a convivir con los humanos, dependen de ellos para alimentarse muchas veces, incluso para sus necesidades fundamentales.
y también dejan de tenerle miedo a los humanos, algo que es muy grave para los animales silvestres. Los animales silvestres reconocen perfectamente a los humanos como una especie depredadora y aprenden a tener miedo de los humanos y a no involucrarse o no entrar en contacto muchas veces con los humanos porque saben perfectamente que los humanos son peligrosos. Y esto sucede no con los insectos, pero sí con muchos aves y mamíferos. Entonces los animales que vivieron en zoológicos no conocen el verdadero miedo que deberían sentir por los seres humanos y el peligro que representan los humanos en el espacio silvestre, ¿no? Por lo cual, muchos de ellos también tendrían problemas para sobrevivir en estado silvestre. Bueno, voy avanzando. ¿Cuánto tiempo me queda, Carlos? Yo me perdí un poco del tiempo. 5 o 10 minutos. Ok, ¿Te sientes bueno, cómodo? sí, vamos a acelerar un poquillo. Bueno, Lee, en esta idea de que los animales están dentro de muros, que viven en un hábitat en miniatura, en la gran mayoría de los casos, ¿eh? O sea, no todos los zoológicos tienen estos espacios enormes, sobre todo para las especies que en vida silvestre deambulan kilómetros, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de felinos, ¿no? Este, y muchas veces su espacio es tan reducido como 10 o 20 veces de lo que debería ser lo natural, con comida adaptada y preparada ad hoc. Tienen servicios médicos, eso está muy bien. Y dice Kiki Ogli, esto me pareció muy sugerente y por eso lo retomé. Dice ella que los animales en zoológicos viven como en un hotel, viven en un hotel todo incluido, ¿no? Como en esos resorts que los seres humanos se han inventado, ¿no? Incluye servicio médico, entretenimiento también, y actividades recreativas e incluso hasta actividades sexuales, ¿no? Como hay en esos sitios. Entonces, esta idea de que viven como en un espacio aparentemente hogareño, pero no, ya ven que muchos hoteles nos prometen esa idea de que usted se va a sentir como en su casa, justamente no. Todo el mundo sabe que estar en un hotel, vivir en un hotel, sería una forma descentrada, desconectada, no sería como vivir en tu casa. Entonces, esta hotelificación de la vida animal que sucede en los zoológicos y que por un lado aparentemente pueden estar muy bien, están muy atendidos, tienen servicio médico, tienen comida, todo incluido, etcétera, es una forma digamos, dislocamiento del hábitat originario y natural, tal como nos sucedería a cualquiera de nosotros. No sé si conozcan a alguien que viva en un hotel. No se puede vivir en un hotel. Hay gente que a veces lo hace durante cierto tiempo, pero no es en realidad un hogar ni un sitio en el que se puede construir, digamos, una vida familiar o una vida comunitaria. Imaginemos entonces vivir en hotelillos más bien modestos. Estamos hablando de un gran resort, 5 estrellas, ¿no? Con barra libre todo el día, ¿no? No viven así los animales zoológicos. Y sí, pues los humanos igual tendrían comida, servicios, room service, como se dice, pero estarían aburridos, confinados en un espacio muy reducido, con actividades recreativas artificializadas, y no soportarían estar allí de por vida. Nos podemos imaginar lo que sienten muchos de los animales que han vivido en ese confinamiento de espacios muy reducidos, ¿no? Durante mucho tiempo hemos pensado, bueno, mucha gente sigue pensando que los animales no tienen vida mental o no tienen emociones o no se deprimen, y obviamente que muchos de ellos sí. El hotel es precisamente un ambiente artificial, deslocalizado, aparentemente cómodo, funcional, a veces muy bonito, pero que no puede llegar a ser un hogar. Es un espacio que te descentra del hábitat originario en el que uno puede vivir en una casa, en un barrio, em, en una comunidad, digamos, ¿no? Entonces, la vida transformada y confinada técnicamente en los zoológicos se parece a lo que sería vivir en un hotel. Esta hotelificación de los animales amansados, porque después de un tiempo han perdido a veces incluso la capacidad de reaccionar, ¿no? O el deseo de escapar, ya ni siquiera lo intentan y acaban aceptando, entre comillas, resignándose al confinamiento hasta el último día de sus vidas, que pueden ser vidas muy largas porque están en un estado pues de poca actividad y de poco peligro, como el que sí tendrían en la vida silvestre. Dice Kiko Glee que las características fundamentales de los animales confinados en zoológicos son 4 que voy a señalar.
Uno, pues la dislocación geográfica y climática, ¿no? Imagínense, yo, por ejemplo, en el zoológico de Tenerife hay un pingüinario, entonces es un lugar tropical, hace un calor espantoso, unos pingüinos están encerrados en una cúpula con un clima artificial y cae nieve y la verdad es un poco triste, los pingüinos se dan cuenta perfectamente que eso no es su hábitat natural y que esa nieve no es natural, pero viven allí y toda la gente pues, lo está observando y parecen muy simpáticos, pero pues, están estresados todo el tiempo esos pingüinos. No hay manera de que no estuvieran estresados. Segundo, la reubicación de hábitats, costumbres y de los hábitos, digamos, de su propia especie, pues van siendo alterados y determinados por el diseño funcional de las instalaciones, los horarios de visita, las condiciones del parque, etcétera. O sea, no se respetan muchas veces las características de cada especie, cómo duermen, qué necesitan para estar adecuadamente, que si necesitan mucha oscuridad o no para dormir, para incluso para parearse, etcétera. Todo eso es alterado por las necesidades de los humanos, desde los horarios de visita, la luz, las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es un deslocamiento geográfico, sino pues, espacial, digamos. Hay un reacomodo tercero y modificación de los estilos de vida, de la dieta, que muchas veces no se puede dar la dieta que tendría normalmente, y de actividades, por más que se hagan actividades de enriquecimiento ambiental, pues no llegan a ser lo suficiente en muchas ocasiones para, o el equivalente a lo que sería su vida en ámbitos naturales. Y ciertamente vivirán una vida con mucho menos peligro, ¿no? Y por eso vidas muy largas, pero sí, sin todos los demás elementos de su hábitat natural. Y en cuarto lugar, esta es una de las tesis más complicadas que puede ser controversial, pero dice Kiko Klee que de alguna manera se suspende la selección natural y los procesos evolutivos de todas las especies en esos individuos que están sacados, digamos, de sus comunidades o de sus ecosistemas porque no hay competencia por los recursos ni competencia por la reproducción o para eludir depredadores, ni hay cadenas tróficas tal cual, ¿no? Y al recibir aparentemente una buena atención y supervisión médica, como decíamos, pues sus vidas se alargan, también como las vidas de los humanos, se alargan demasiado en condiciones que no son naturales. Es decir, como que esos ejemplares, finalmente, estos individuos, están como apartados de procesos de la selección natural y de la forma en que evoluciona la vida en los ecosistemas en la Tierra, ¿no? Es como quedarse al margen de ese proceso que es tan importante para todas las especies. ¿Qué concluye entonces que los zoológicos no son instituciones de reproducción y conservación de la vida silvestre? Que tenemos que reconocer que esa ya no es su función, quizá nunca lo fue, sino espacios culturales destinados a la recreación de los visitantes humanos. No son una especie de arca de Noé contemporánea, por más que sea, y la reproducción en cautiverio, sino más bien que han creado una nueva categoría de animales limítrofes, híbridos, que no están ni domesticados ni viven en vida salvaje. Son las especies confinadas entre muros, los animales entre muros, que viven encerrados. Podemos agregar que además que ello implica que todos estos animales encerrados en los zoológicos son enteramente responsabilidad de los seres humanos que los han confinado allí, de los gobiernos, de las ciudades, de las instituciones que deberían estar al cuidado de ello, y que todos los ciudadanos somos los que tenemos la responsabilidad de repensar y resolver cuál va a ser el futuro de estos parques recreativos y el futuro de estos animales que viven allí. ¿Qué hacer entonces con los zoológicos? Si la sociedad de la que proviene el dinero que financia muchos de los zoológicos públicos opinara mayoritariamente que deben cerrarse o transformarse radicalmente para ya no tener animales confinados, convendría conservar esos animales existentes hasta su muerte, pues en las mejores condiciones posibles, pero pues, ya sin el objetivo de la exhibición, ¿no? Del entretenimiento de los humanos, sino convertirlos como se dice, en refugios para conservar a esos animales. Habría que intentar la reproducción en cautiverio solo para fines de introducir animales en sus hábitats silvestres, como les digo que sucedió con los caballos de Przewalski, creo que sí se pronuncia, Presal o Przewalski o Przewalski, que son los caballos originarios del centro de Mongolia, que fueron reintroducidos
a partir de los años 80 y que actualmente, hasta donde sé, se han mantenido allí y ha sido uno de los proyectos de reintroducción de animales en cautiverio en vida silvestre que fueron exitosos. Podría haber otros proyectos similares. A mediano plazo será necesario reacondicionar los parques zoológicos como parques recreativos sin animales y convertirlos pues, en centros culturales con espacios adecuados para los humanos, quizá museos, etcétera, y más bien crear más zonas protegidas, naturales o refugios especializados en donde los animales rescatados o que estuvieron en cautiverio, que son obtenidos de la caza ilegal y de pues, los traficantes, sean rescatados, salvados y llevados allí para cuidarlos. Si es que además no pueden ser introducidos en vida silvestre. Desde luego, los trabajadores de los zoológicos, sobre todo los veterinarios y todas las personas que trabajan en ellos, pues tendrían que seguir laborando en los refugios, en los sitios donde se conservan estos animales, y los personal no especializado tendría que trabajar en otras cosas. Ese es un problema, evidentemente, pero no es un problema insalvable. Ahora, a pesar de que existe cada vez más de estos refugios de animales que han sido rescatados de diferentes espacios inadecuados, desde circos, casas, o centros de entretenimiento, y se encuentran dispersos por todo el mundo, no necesariamente están dentro o cerca de las zonas de hábitat natural de las especies que viven en los zoológicos. La reubicación de los animales provenientes de los zoológicos en dichos refugios se ha vuelto complicada por eso, porque, por ejemplo, para primates hay pocos refugios en el mundo, uno de ellos está en Estados Unidos, otro, el de orangutanes en Asia, pero es complicado llevarse los animales en viajes tan largos, sí pueden correr riesgo grave y no es tan fácil construir estos refugios en distintos sitios del planeta, ¿no? Ahora, este tipo de transformación es viable a mediano plazo si existiera la voluntad política y los recursos materiales y económicos suficientes para transformar los zoológicos en estos sitios de verdadera conservación o de refugio, para mantener estos animales y ya evitar la compra, la comercialización y el tráfico ilegal, por lo menos en estos espacios públicos de los animales en todo el mundo, ¿no? eh, Tendría que recaudarse fondos de empresas, de fundaciones y no solamente del dinero público invertido en los zoológicos. Y en el caso de los negocios de entretenimiento, pues qué decir, desde el punto de vista bioético, esa utilización de los animales para entretenimiento del público humano, pues no tiene ya ningún sentido. Ciertamente es de lo que tendría que regularse y eventualmente prohibirse. No debemos dudar de la valiosa y dedicada labor de muchas personas, sin duda, que han trabajado en los zoológicos cuidando, curando, acompañando a los animales durante años, que los conocen bien, que sí han establecido incluso vínculos emocionales sólidos y duraderos, ¿no? Muchas especies seguirán desapareciendo a pesar de eso por pues la acción irresponsable de muchas entidades, empresas y personas, ¿no? Que han destruido ecosistemas, que siguen cazando animales a diestra y siniestra, que esto se mantiene, por ejemplo, en los parques, en muchos, los parques naturales protegidos en muchas partes del mundo, como una parte de supuestamente la preservación de las especies in situ, ¿no? Y como una estructura económica que aún sigue presente allí, que eso también hay que cuestionarlo, ¿no? Eh, la verdad es que la conclusión no es muy, muy benéfica para los zoológicos. Los zoológicos, pues, siguen siendo una institución humana que ha heredado, digamos, o que recoge muchas de las ideas del antropocentrismo moderno, de un antropocentrismo especista, insensible, que se siente superior a los demás animales, muchas veces poco compasivo y piadoso, en efecto, y que ha instrumentalizado a los animales, en este caso, como instrumentos para el entretenimiento de los seres humanos y que a pesar de que se han logrado conservar muchos ejemplares de muchas especies, hoy en día, tal como existen estos parques en muchas partes del mundo, no tendrían sentido, ¿no?
si desaparecieran los zoológicos, es decir, si se lograra políticamente que los zoológicos cerraran y se transformaran en otra cosa, ¿no? Que se transformaran, como decíamos, o bien en parques sin animales o en sitios solamente de conservación y reproducción, en donde no habría visitas del público, no habría la función de exhibición para el público. Quizá pues no cambiará radicalmente mucho de lo que sucede con la suerte de los animales silvestres en muchas partes del mundo, debido a los efectos de la contaminación, la destrucción ambiental o incluso del cambio climático que se está acelerando. Pero sí comenzaría a mejorar eh, eh, su situación si tratáramos de preservar los hábitats naturales de los animales. Pues eso sería si verás, estamos interesados en el destino, en la supervivencia de otras especies, pues lo primero que hay que hacer es respetar y cuidar los territorios, preservar los hábitats y también invertir esfuerzos, recursos, acciones de los humanos para cuidar esos territorios, en todo caso, a veces para ayudar a algunos animales que tengan problemas de supervivencia o de enfermedades o de epidemias que afectan a varias especies y que pueden causar desequilibrios ambientales. Y como corolario, pues hoy sabemos que la zoonosis sigue siendo uno de los problemas graves que puede provocar, como ya vimos, nuevos virus que infecten a los seres humanos y que se convierten en una pandemia mundial con resultados y consecuencias catastróficas e imprevisibles. Así es que conviene mantener los hábitats de los animales, no invadirlos, no andar recogiendo estas especies y poniéndolas en cautiverio simplemente para que los seres humanos los vean detrás de unas rejas o detrás de una vitrina. Bueno, hasta aquí me quedo en la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Creo que has despertado ya bastantes inquietudes aquí de los que nos acompañan. Pues para no robar más tiempo a sus preguntas, eh, pues, ¿qué te parece si un primer grupo de tres? Ajá, ok. Eh, la primera es de Ana Beatriz. Y dice, ¿qué opinas de la transición de los zoológicos a ecoparques? Em, Esto pregunta Ana Beatriz. Cam Guerra nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿la existencia de los safaris sí puede estar éticamente justificada? Ujú, Ricardo Corona nos comenta que ya se puede sacar la curva de tu animal de compañía. Ahí ujú, y pone el link para los que estén interesados, que también obviamente que habría una discusión allí. Y Ángeles Cancino dice, revivir, ¿no?, entre comillas, a los animales extintos tiene un grave problema, la endogamia y los defectos ujú, genéticos derivados de la imposibilidad de buscar diversificación. El ujú, segundo pero de revivir a los animales es el para qué. ujú. Exhibición, recreación, estudiarlos. Me parece mejor usar todos estos recursos para proteger hábitats y especies aún no extintas de la intervención Ujú. humana, ¿no? De acuerdo. Estas Muy de cuatro. acuerdo con Ángeles lo que señala, ¿no? Sí, lo que se va a Mm, hacer, y lamentablemente creo que se van a intentar cosas como el proyecto de los mamuts, será para un espectáculo, así como King Kong, ¿no? Para revivir estos animales enormes y seguramente fascinantes, pero que pueden provocar problemas tremendos de su conservación. Ahora, los ecoparques, si es como el modelo de lo que pasó en Buenos Aires, pues podría ser un ejemplo a seguir, ¿no? Se eliminan las colecciones de animales, se cierra el zoológico, los animales se van a los refugios, hasta donde tengo entendido, y se mantiene un parque para el disfrute humano público sin animales, ¿no? Y eso sería lo más lógico. Ahora, en el caso de los safaris, yo nunca he ido a uno. Lo más cercano que hay en México es el que está en Puebla, el African Safari, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, hay varias complicaciones al respecto, porque ciertamente el problema de los safaris es la cacería. Se sigue permitiendo y supuestamente es un argumento económico y técnico y se trata de justificar biológicamente para mantener, digamos, las poblaciones
en números ecosistémicamente adecuados, cosa que parece contradictorio, ¿no? Vamos a ver, los ecosistemas pues se autorregulan y lo más racional sería que los humanos no interviniéramos en los ecosistemas, ¿no? Sobre todo en donde no vivimos. Pero ahí hay un debate muy interesante que ha provocado, por ejemplo, los textos de Oscar Horta, ¿no? Donde él dice, sí, sí, habría que intervenir para ir a ayudar a animales, para curar enfermedades, para acercarles alimento cuando hay problemas graves por desastres ecológicos, por ejemplo, algunos desastres que nosotros ocasionamos. Si se provoca un desastre como, pongan por caso, un desastre natural como una inundación, o ahora, por ejemplo, la erupción de lava del volcán de La Palma en las Canarias, ¿no? Pues la fauna va a sufrir. Entonces ahí los humanos sí podríamos ayudar con lo que podamos. En el caso de que sea nuestra responsabilidad por un desastre tecnológico, pues somos responsables también de proteger y salvar esas especies. Y ahí estaremos interviniendo seguramente en cadenas tróficas y en esos equilibrios que son inestables, ¿no? Entonces, en el caso de los safaris, yo diría, bueno, si no hubiera cacería, si de veras fuera un asunto de preservación, de protección del hábitat, y que los humanos pueden introducirse con ciertas precauciones, ¿no? Y con riesgos a ver, admirar, a ver los animales, pues podría tener sentido. Todavía sé que tiene un gran incentivo económico en muchos países, sobre todo en África, donde existen este tipo de parques abiertos, digamos, ¿no? Este, eh, pero sí, habría que enfatizar la preservación de especies y evitar la cacería, porque la cacería, híjole, tuvo otro sentido en otras épocas, ¿no? Pero la verdad, hoy en día, yo por más que lo pienso, no le encuentro ningún sentido, ninguna racionalidad actual. ¿Para qué los seres humanos tienen que seguir matando animales? O sea, ni siquiera para consumo directo, ¿no? Si fuera el caso. Y eso es lo que sucede en algunos de los safaris. Bueno, y esto del corp de perros y gatos, bueno, sería un primer reconocimiento de cierta ciudadanía de animales domesticados que viven entre nosotros y que son parte de nuestras familias y que tienen derechos. Lo siguiente es que defendamos los derechos de estos animales, que muchos están encerrados todo el tiempo, muchos están maltratados, estresados, ¿no? Y que no hemos hecho más por mejorar las condiciones de vida de estos animales de compañía, animales domésticos, que son parte de las familias. En el mejor de los casos, sobre todo perros, gatos y aves, pues, se convierten en miembros de una familia y tendrían que ser reconocidos y protegidos como tales, ¿no? Así como cada uno de nosotros exige de nuestra familia, exigimos a nuestra familia que nos proteja, reconozca, ¿no? Entonces, puede ser un primer paso de tener registros y de identificar, ¿no? La existencia de estos sujetos que deben ser protegidos. Eso me parece positivo. ¿Qué Sí, más? muy bien. Nelly pregunta, ¿qué cree usted sería necesario para implementar en los programas académicos? Más bien, dice, ¿cree que sea necesario implementar en los programas académicos relacionados con la biología, ecología o la medicina veterinaria que permitan a los estudiantes entender todo lo que usted plantea en torno al bienestar real de las especies animales en estado salvaje? Eh, Creo que ahí ya tomaron bien nota de esta autora, Kiko Lee. Les pasamos Ajá, también el título, Souls a ujú, Philosophical Tour. ujú. No sé qué tan fácil se encuentre, pero bueno, ahí está la tarea. Eh, Ok, Gabriela pregunta, perdón, perdón. Carlos. Le envié a Jorge por WhatsApp si era el documental que estaba refiriendo es ese que le envié, porque nos los están El preguntando. de, ¿cuál, El de... De Apple TV El que de Apple TV. Ah, comentaste. sí, sí, es sí. The Year Earth Changed. Sí, ese Ah, documental de Attenborough que salió en Apple TV, David Attenborough. Ajá. ajá. Y tiene imágenes muy impresionantes de cómo los animales empezaron a llegar a las ciudades. Todos lo vimos por todos lados. Bueno, desde las ratas que salían
ya sin ningún problema, a todos los parques públicos, hasta animales. Aquí en la portada de este documental aparecen unos pingüinos Ujú. que fue en la Sí. Patagonia. Y hay todo tipo de felinos y de mamíferos que estuvieron por las ciudades. Osos, vimos muchos osos. Mi hermana que vive en Monterrey, vieron osos en Monterrey que bajaron de la sierra, ¿no? Y por un lado se quedaron sin comida porque muchos días se alimentan también de la basura que dejamos. Y por otro lado, yo creo que sí había sido muy extraño para ellos que dijeron, ahora sí desaparecieron estos, ¿no? Por un lado, parece que qué bueno, pero ¿qué está pasando? Ha de haber sido muy intrigante para muchos de ellos que de repente los humanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Y y es un bonito documental, también tiene unas imágenes muy impresionantes. Ahí está, Este, lo que ahí lo estás está, compartiendo, ¿no? Sí. ahí está, sí, el año que cambió el mundo, ¿no? Y bueno, esto demostró que los animales sí están reducidos en su espacio, ¿no? O sea, que muchos animales de vida silvestre podrían ir por las ciudades sin problema o cruzar por zonas urbanas y no lo hacen porque obviamente saben que es peligroso. Hay otro libro, a ver si lo encuentro ahorita, Carlos, se llama La ecología del miedo, Ah, acaba de ser la traducción, y está demostrado cómo los animales han aprendido, los animales silvestres, sobre todo especies de mamíferos y aves, y esto es cultural, digamos, es un conocimiento que se transmite, han aprendido que los humanos son peligrosos, que los humanos matan animales y que las zonas en donde hay concentraciones de humanas puede haber comida, pero que no es conveniente andar por allí, ¿no? Y por eso la gran mayoría de los animales de vida silvestre no se acercan a los hoteles, a las casas, más que los que son muy endógenos. Aquí está el libro, La ecología del miedo. Eh, es un autor, creo que es un autor alemán. Jens Ajá. Es un libro también muy Soltengen. interesante. Ajá. Es un libro muy interesante que muestra esto. Entonces, bueno, sobre el conocimiento, claro que nos hace falta mucho más conocimiento. Tenemos un conocimiento muy precario en educación básica e incluso en la educación universitaria. O sea, yo creo que cualquier persona que llegue a la educación universitaria tendría que saber mucho más de la vida animal. Vamos, y de nuestra propia animalidad, que yo he insistido mucho en eso. Hoy, por ejemplo, en una situación de pandemia mundial, notamos las carencias terribles del conocimiento de nuestra propia fisiología, de qué son los virus, de qué es la zoonosis, de cómo se contagia un virus, de cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos realmente. Y sigue haciendo ruido esta idea que ha sido muy fuerte en la tradición occidental moderna de creer que los seres humanos somos una especie de animales superiores, extraños, muy diferentes a los demás. La filosofía lamentablemente construyó mucho ese mito de la sobrenaturaleza o la radicalidad de nuestra existencia con respecto a los demás animales. Cada vez más reconocemos que somos una especie más como cualquiera, que no nos hemos modificado más que mentalmente, culturalmente, eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que en realidad no somos distintos biológicamente, corporalmente, a ningún otro animal, excepto que estamos expuestos a más toxicidades que muchos animales silvestres, pero muchos animales silvestres reciben la contaminación enorme que provocamos los humanos por la actividad industrial, por los desechos, etcétera, ¿no? Que también eso se ha convertido en un problema de salud para ellos. ¿Qué más? No Gabriela puedo ver Jesús, el chat. A perdón, ver, ajá. No puedo ver el Ga- chat si me dices. ¿no puedes ver el Tú chat? dime. Ya te digo, sí, sí, porque Sí, además vale. los he pasado a un Word porque cada vez que comparten un comentario, pues se baja la pantalla, entonces ya los tengo aquí más estáticos. Y Ok. Gabriela Jesús pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto al cuidado de los Lynx en los zoológicos? Estas últimas Ajá. especies, el último ejemplar, ¿no? Eh, Bueno, ajá. y otra más, Bueno, si gustas. a ver. Ujú, Alejandro Escobar, respecto a los animales en vida silvestre, ¿es la naturaleza moralmente neutral? En el sentido de que eventos como la depredación o las enfermedades no son cuestiones morales por las que el humano deba ocuparse. ujú, ujú. Es una pregunta de interesante. A ver, lo primero, pues sí, sería una de los objetivos primarios, sería conservar los últimos ejemplares
de especies en peligro de extinción. Eso podría tener cierto sentido. Pero se vuelve problemático cuando todo un hábitat ha sido destruido o alterado, y entonces podría darse el caso de que algunas especies eh, eh, no tengan, digamos, ya posibilidad de regresar a ese hábitat en buenas condiciones, ¿no? Entonces, yo diría por lo menos transformar los zoológicos en sitios de conservación, no de exhibición pública, en donde se pudieran conservar estas especies en peligro, con el fin, en algunos casos, de tratar de reintroducirlos. Eso sería conveniente, digamos, ¿no? Eh, y lo segundo, sí, a ver, si nosotros no interviniéramos en los ecosistemas, pues evidentemente lo que sucede en un ecosistema, no tiene implicaciones morales en el sentido en el que ningún ser humano se puede hacer responsable de lo que sucede allí y que, digamos, las catastróficas o los eventos naturales que sufren los animales, o sea, todo el tiempo la vida animal está sufriendo de continuas amenazas, ¿no? Y de condiciones que ponen en peligro la supervivencia. Pues, puede ser un desastre. Les decía, por ejemplo, una erupción volcánica pues, va a afectar a todas las especies que haya por ahí, las cadenas tróficas se alteran, los, el alimento vegetal pues, desaparece, se quemó todo, entonces imagínense lo que puede provocar. Ahora, la pregunta para nosotros, y eso retomo aquí lo que plantea Oscar Huerta en su libro, es si los humanos podríamos intervenir, primero, si sabemos cómo, esa sería la primera condición, si sabemos cómo intervenir, si tenemos los elementos y los recursos como para intervenir, los recursos epistémicos y recursos técnicos, materiales, para poder intervenir en una situación así, para poder salvar algunas especies o salvar ejemplares de una muerte segura o de un desastre o de enfermedades, ¿no? Sí nos convendría prevenir epidemias de enfermedades, también por una razón antropocéntrica, ¿no? Para evitar que saltaran otras especies. Eso podría ser una intervención que tendría sentido. Pero entonces ya nuestra intervención en los ecosistemas evidentemente alteraría también esos ecosistemas y nos volveríamos corresponsables, como de hecho ya lo somos por negligencia, por destrucción, por no intervención, sino más bien por una acción intencionalmente pues, sí, instrumentalizada y destructiva. Lo contrario sería pues, una acción para intentar beneficiar, ¿no? En términos de salud y bienestar, ejemplares y probablemente especies, si es un número significativo de animales en sus propios hábitats, derivados de condiciones específicas como sean desastres naturales, desastres tecnológicos, que se hicieran responsabilidad nuestra, y problemas de salud que puedan ser, digamos, convertirse en pandemias o en riesgos de salud para otras especies y para humanos. Por supuesto que eso sí tendría sentido. ¿Sí ven? Entonces ahí ya intervendríamos de una forma, guiados solamente por ese criterio, pero dependería de que realmente tengamos el conocimiento adecuado, la capacidad técnica, el personal bien capacitado, bien entrenado como para hacerlo, porque obviamente no es algo sencillo. Y eventualmente se podría pedir la colaboración de las personas, de la gente que vive cerca de sus hábitats. Es una especie de colaboración de ciencia ciudadana, por cierto, ¿no? En que pues, podríamos lograr, pues, que es quizá, como decía Oscar Horta, con mínimos esfuerzos, por ejemplo, lograr que algunas especies mantengan sus niveles de bienestar cuando falta alimento, lograr que otros individuos pudieran sobrevivir cuando reciben un daño directo de humanos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, o sea, han visto estas escenas también terribles de elefantes que les han cortado ¿cómo se llama? Los colmillos, ¿no? O de animales que han sido mutilados por la cacería y no murieron? Pues, ahí sí hay una responsabilidad de tratar de salvar esos animales que han recibido daño directo de las acciones humanas. Pero hay algunos casos, Jorge, que yo no sé qué tan reversible puede ser eso, ¿no? Por ejemplo, esta práctica japonesa de cortarle a los tiburones las aletas Las aletas. ¿no? Y los avientan al mar. Ese es un daño verdaderamente, bueno, además de la crueldad que implica, ¿no? Para el animal. Es un daño brutal. ¿Cómo Sí, hacer una
o sea, difícilmente revertir eso sin eliminar por completo esa práctica, ¿no? Claro, lo más conveniente es que no se hiciera esa práctica, pero si fuera posible eh, cuidar esos animales, salvarlos, pues tendría sentido, por ejemplo, un parque marino para rescatar tiburones o animales mutilados, animales marinos mutilados, ¿no? O animales que sufren por las redes de pesquería, que también sufren daños severos en sus cuerpos. Pasa también con las ballenas, delfines, etcétera. Pues será una acción humana que contrarresta los actos, aquí sí, salvajes, brutales, que provocan actividades comerciales de otros humanos, ¿no? En realidad lo que ha sucedido es que unos humanos se preocupan por restablecer el equilibrio y salvar a otros animales de las acciones que otros humanos han realizado. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, en realidad, ¿no? Entonces acá se trataría de organizar acciones pues más coordinadas con instituciones públicas, centros de investigación, universidades, y pedir la colaboración de muchas personas, de ciudadanos que podrían ayudar en esto, ¿no? O sea, como un trabajo voluntario, así como se hace en muchas ONGs, ¿no? Ujú. Para ayudar a otros humanos, pues también para ayudar a otros animales es equivalente. Y me acuerdo que dice Jorge Rickman en su libro Todos los animales somos hermanos, que muchas veces el argumento que se contrapone es que hay tantas necesidades con humanos que no deberíamos desperdiciar ningún recurso en ayudar a los demás animales si no ayudamos primero a todos los humanos. Y él dice que es una especie de idea muy, muy extraña, de una especie de tacañería moral, ¿no? De pensar que hasta que lográramos que ningún ser humano sufra, entonces sí nos dedicamos a los demás animales. En realidad están conectadas las Es historias una visión antropocéntrica, ¿no? De un antropocéntricas. antropocentrismo fascista Sí, pero además fuerte, ¿no? O sea, están conectadas porque los animales que más sufren están también en zonas en donde hay otros seres humanos que están sufriendo, en donde se ha ujú. destruido el hábitat, el ambiente, en donde ha habido extracción excesiva y también muy, muy desproporcionada de las industrias. Por ejemplo, el daño que provoca la minería o la cacería o la pesquería pues afecta también a otros humanos. Entonces, hay también víctimas equivalentes en ese sentido. Entonces, salvar a unos puede también ayudar a salvar a los demás. Sí, aquí está una observación, un comentario sobre la idea que platicabas de este zoológico como un hotel. Ajá, Y que yo recordaba, por ejemplo, en el cine y en algunas novelas, los personajes enloquecen, ¿no? El caso de la película de los hermanos Coen, Bartol Fink, ¿no? Que este escritor igual ajá, enloquece, y no digamos de El del Resplandor de resplandor. Kubrick, ¿no? Ándale. Yo creo que el único caso que conozco de escritor que sobrevivió y que le dio mucha productividad fue Nabokov, ¿no? Que él Ajá, vivía en un hotel. en un hotel. Pero bueno, Ángeles dice que cuando se ha buscado darle a un animal la figura de persona no humana, Ujú, normalmente se ha utilizado el habeas corpus, lo ajá, cual normalmente se usa para los humanos encarcelados injustamente y se ajá. busca para dejarlos en libertad si no hay sustento para que sigan tras las rejas. Para liberar animales de zoológicos se ha usado este proceder jurídico. Por tanto, Ujú, cuando pienso en zoológicos los equiparo con cárceles humanas y no tanto con hoteles all inclusive, ¿no? Esto es lo que sí. comenta Ángeles. Y te preguntan qué opinas sobre la venta de individuos silvestres a particulares, ¿no? Por ejemplo, en tiendas de mascotas. Em, Andrea, ¿cómo podemos contribuir a la desaparición de los zoológicos? ¿O es algo utópico en estos momentos? Además de claramente no consumirlos, ¿no? No, Ujú, no ujú. ir a visitarlos. Bueno, el caso que comenta Ángeles fue el famoso caso de la orangutana, Susana, en Buenos Aires, ¿no? Que en el procedimiento de habeas corpus fue liberada, pues, ¿no? De ese confinamiento. Y sí, pues la situación de todos los animales están detenidos, ¿no? Están como presos ilegalmente sin ninguna condena. Ahora, las condiciones de vida de algunos de ellos, o de
no sé si la mayoría sí llegan a estar mejor en términos materiales que si estuvieran en vida silvestre. Pero es una situación artificial. Lo que el argumento de Kiko Klee aquí, al equiparar con el hotel, es que mucha gente dice, es que están mejor así que en vida silvestre. Y miren, viven muchos años y comen muy bien. Entonces, Mm. pues, ¿quién no quisiera estar así? Pues yo no quisiera estar así. Yo no quisiera vivir en un hotel. Nabokov no es un buen ejemplo de una persona que vivió una buena vida, ¿no? Yo creo, bueno, sin ir más lejos. Es decir, la idea es que la artificialización, el descentramiento del espacio vital, sí afecta a cualquier animal, ¿no? Y que el precio a pagar de tener una vida más larga y aparentemente una buena alimentación y un servicio médico, ¿no? A la mano, pues no justifica el hecho de vivir confinado. Sí, en el fondo es que los mantenemos encerrados, o sea, están presos esos animales, ¿no? Y solo presos para nuestro disfrute. La única razón es esa. Ahora, propiedad de empresas o de instituciones públicas. Ya está el problema. Entonces, tiene que avanzarse en la legislación para superar esa restricción legal de seguirlos considerando cosas o mercancías, propiedad de personas, y reconocerles su carácter subjetivo o como personas no humanas en algunos casos, ¿no? Como sucedió puede suceder con grandes primates, con grandes simios, y entonces liberarlos. Pero el problema es qué hacemos después, ¿no? Hay que mantenerlos en refugios, hay que procurar que su vida termine bien, ¿no? Porque la gran mayoría de ellos, decíamos, no pueden ser introducidos a sus hábitos naturales, ¿no? Este es el problema de fondo. Perdón, se me fue la última que me Bueno, decías. que si te preguntaban si, ¿qué opinas de la venta de los individuos Ya. silvestres? Sí, sí, sí. Ya me acordé. Sí, bueno, a ver, algo que sí se puede avanzar ya es pues, ilegalizar la venta de animales. Es que no puede ser que sigamos vendiendo y comprando animales como mascotas. El concepto de mascota realmente es patético. Y es equivalente a la esclavización de seres humanos, ¿no? Se compraban y se vendían seres humanos con fines productivos, ¿no? Pues Sí. entonces hoy día debería desaparecer y legalizarse, pues, la venta de animales como mascotas, ¿no? O sea, si alguien quiere convivir con perros y gatos o aves o quizá otros animales que no estén adecuadamente domesticados, pues tendría que obtenerlos de refugios y hoy en día, pues hay miles, cientos de miles, millones de perros y gatos en el mundo que andan por allí, que la gente abandona y que las personas podrían recoger en sus casas si quieren un animal de compañía, ¿no? Si lo que buscan, en el caso de los perros, pues sí, todo el mundo puede reconocer las características y las ventajas que da la compañía de estos animales que evolutivamente coevolucionaron con nosotros y están muy bien adaptados y acostumbrados a convivir con seres humanos, ¿no? No es el caso de otras especies. Entonces, cuando se venden reptiles, ¿no? O lemures o incluso arácnidos y qué sé yo, pues no, esos animales no son mascotas ni son no son juguetes, es el equivalente a hacer juguetes. Y bueno, y a lo mejor en el futuro pues se podrían fabricar juguetes que simulen estos animales, ¿no? Y que no sustituyeran a los animales vivos que la gente quiere tener por alguna razón. Bueno, otro clásico de la ciencia ficción es la famosa historia de Philip Dick que dio origen a Blade Runner, ¿no? Sueñan las ovejas eléctricas, ¿no? Que en esa época en donde ya no hay animales naturales, todo el mundo tiene un animal artificial, bioartificial, que son eléctricos, así se lo imaginó Philip Dick en los 60s. Y bueno, y son el sustituto y solamente las personas muy acaudaladas logran comprar un animal real, un animal biológicamente, evolutivamente vinculado con su especie, ¿no? Eh, Eso puede llegar a suceder, que desaparezcan muchas especies, y entonces por la caza, el comercio de animales. Y, y finalmente, bueno, al ir reconociendo algunos derechos en los animales, que sí se debería poder avanzar en eso, y eso implica, bueno, el trabajo de organizaciones civiles, de personas, de instituciones académicas, ¿no?
que vayan promoviendo y empujando cada vez más a que en los diferentes estados y se realice también por convenciones internacionales, mejorar la situación de muchos animales, ir avanzando en la transformación de los zoológicos, yo creo que sí, será un paso muy importante y convertirlos en lugares de conservación verdaderamente y reproducción para fines de reintroducción o de preservación de especies en peligro de extinción y eliminar esta idea de los animales instrumentalizados, confinados u hotelizados, solamente para contemplación o disfrute aparentemente estético, ¿no? ¿Qué pasará con todo el negocio que está alrededor? Pues se tendrá que reconvertir o dirigir de otra forma, que era lo que se discutía con respecto a otros espectáculos en los que se utilizan animales en espectáculos públicos, como en nuestros países, las corridas de toro, o la utilización de animales en los palenques de aves, de gallos, por ejemplo, en los palenques y cosas así, que se sigue utilizando los animales como instrumentos para todo tipo de fines comerciales que no son vitales para los seres humanos. Queda la cuestión que se ha discutido muchas veces del asunto de animales para consumo, ¿no? Para Sí. alimentación. Sí, y por ejemplo hay una pregunta de Stephanie que pues va en este sentido porque pienso que la cuestión de la mascota tiene mucho que ver con la empatía que siente o que sentimos los seres humanos, ¿no? Hacia ciertas especies, las más cercanas, con las que no sentimos el riesgo, ¿no? Pero hay muchas otras que incluso no pensaríamos que tenemos que salvarlas, ¿no? Y entonces en ese sentido pregunta que pues sí es un impacto positivo el que se realice un turismo en la vida silvestre, en estos hábitats naturales, como para tratar de acercarse más a esa preocupación sobre animales que en principio pues no nos produciría, ¿no? Empatía. Em, o más bien, como siempre, llegamos los seres humanos a dar con el traste a estos Sí. hábitats, ¿no? Pues ¿Servirá de fíjate, algo? la pandemia del COVID nos demuestra algo también al respecto, ¿no? Que sí, los animales que nos simpatizan, pues estamos dispuestos a cuidarlos y preservarlos, pero en el caso de los murciélagos, que siempre han provocado repulsión a la gran mayoría de los seres humanos, y hay razones evolutivas por ello, este, pues resulta que han sido los transmisores, aparentemente, de este virus que saltó a la especie humana y que contagió a millones de personas, ¿no? Y que probablemente sea resultado en una mala relación por antipatía con los murciélagos, ¿no? Cuando lo que convendría, pues, es no atacar las poblaciones de murciélagos o no dañar sus hábitats o dejar que, por ejemplo, sabemos hoy que son fundamentales para la polinización, así como otros insectos, ¿no? Como insectos que lo hacen, como las abejas, etcétera, que los murciélagos cumplen funciones ambientales, servicios ambientales, como dicen los ecólogos, muy importantes, ¿no? Y entonces la animadversión de los humanos ante los murciélagos ha provocado que se les mate indiscriminadamente, que se les ahuyente de sus hábitats o que se destruyan sus hábitats. Y bien, la consecuencia paradójica es, pues, seguramente si fue así, la transmisión de un virus que para él, en su especie estaba bien controlado, en sus diferentes especies, Ujú. que tienen los anticuerpos necesarios, pero en el momento que saltó a los humanos, pues nosotros no tenemos los anticuerpos para defendernos de este virus que probablemente mutó, ¿no? Entonces, deberíamos proteger a todas las especies por igual, en principio, y segundo, a las especies que tienen servicios ecológicos muy importantes como los murciélagos, pues habría que tener cuidados especiales porque nos conviene a nosotros, o sea, por una razón elemental de egoísmo, ¿no? De Ujú. egoísmo especista, si quieren, nos convendría saltar por encima de esas emociones, esos sentimientos que se fueron creando culturalmente y entender que nuestros recursos que siempre serán limitados, habría que destinarlos a la protección ambiental y a tratar de no intervenir negativamente
en el desarrollo y destino de muchas especies que no nos resultan tan simpáticas como las que aparecen en los zoológicos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu opinión, pregunta Gabriela, de los centros de enseñanza agropecuaria de la UNAM, donde su propósito no solo es la investigación, sino también el consumo? Y esto se da, digamos que en el centro de la universidad. Ya, bueno, es una gran discusión. Recuerden que la carrera veterinaria, pues es veterinaria y zootecnia, ¿no? Tiene esas dos vertientes y sí, siempre ha habido un debate interno muy fuerte entre los médicos veterinarios y los zootecnistas, que se supone que todos aprenden lo mismo, ¿no? Pero unos se especializan más en la medicina veterinaria y otros más en la zootecnia, que no es más que, pues, la utilización con fines comerciales de la reproducción y la crianza y finalmente pues el uso y matanza de animales de diferentes especies para consumo humano, no solo para alimento. Entonces, bueno, esto está enmarcado en toda una concepción histórica en la modernidad que se mantiene en el dominio de este paradigma de que tenemos que usar los animales para nuestro provecho y que los animales no solamente son carne para alimentarnos, sino que sus cuerpos pueden ser usados para múltiples funciones, para todo tipo de productos industriales. Había una instalación, me acuerdo, en una exposición de Biorte, que señalaban de una forma gráfica, digamos, todos los productos en los que había algún ¿cómo se llama? Elemento o materia de los cerdos, ¿no? Y encontraban 187 productos que va desde el tocino hasta la grasa que se utiliza para las balas, para fabricar municiones y balas, ¿no? Se utilizan grasas animales y la grasa de los cerdos llega hasta allá. Entonces, esos dibujos o esquemas, ¿no? Que hay en las carnicerías que te muestran todas las partes del animal, cómo son utilizadas, pues esta persona, no me acuerdo del nombre del artista, encontró, ¿no? Fue rastreando todos los usos que se podía hacer, que se hacen industrialmente de los cerdos y encontró cosas impresionantes en productos que no son orgánicos, que no son de consumo de alimento y que están presentes en todas. Entonces, ese paradigma se mantiene. Ese es el horizonte último de la ética animal, ¿no? En qué medida y cuándo y cómo dejaremos de utilizar a los animales como carne de alimento, como alimento y como materia prima para diferentes fines industriales y técnicos, ¿no? Muchos piensan que por el momento no hay manera de sustituir muchas de esas cosas. En el caso de la dieta cárnica, pues bueno, hay un gran debate y ciertamente el problema actual es que no es realmente el alimento de la gran mayoría de la gente y es un alimento que cada vez se hace más caro, más difícil de producir, más problemático y no puede sostener hoy en día la alimentación mundial. Esa es la paradoja, ¿no? Pero vamos, en la medida en que se avance, esto es todo como un proceso programático y por eso puede pensarse que todo esto sería muy utópico, muy irrealizable, pero hay que verlo como un proceso que se va avanzando paulatinamente, a veces con menos rapidez de lo que mucha gente desearía, y que muestra algo que se está discutiendo ahora. Ahora estoy metido a investigar, hay varios autores que se preguntan si existe o no el progreso moral en la especie humana. Es una pregunta muy pertinente porque muchas veces nos da la impresión de que no. La visión de los antiguos era pues, que no había tal cosa, que la especie humana siempre ha sido igual, ¿no? Pero en la modernidad hay procesos que muy contradictorios, muy complejos. O sea, si en todo caso si hay una especie de progreso moral, obviamente no es lineal, no es irreversible, ¿no? O sea, puede haber retrocesos graves. Pero lo que pasó con las historias, por ejemplo, sobre el esclavismo y la esclavitud como un sistema económico legal, ¿no? Que eso se dio un proceso de abolición, al menos en términos jurídicos. No quiere decir que haya desaparecido la esclavitud, ya me dirán, pero sí, hoy en día nadie defendería la esclavitud como una institución legítima, ¿no? Ni lo legalizaría, ¿no? En ningún país, ¿eh?
en ninguna cultura. Y bueno, qué decir lo que ha pasado con todo la discusión sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ¿no? Que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y el otro horizonte de progreso moral que podría reportarse, pero que no es, insisto, un proceso lineal, limpio, sin retrocesos, es el reconocimiento de la igualdad o del reconocimiento de la protección de otros animales que están por lo menos en los ámbitos humanos, ¿no? Son los animales domesticados y los animales que utilizamos para nuestros fines. Se ha ido avanzando poco a poco, pero no digamos, ¿cómo se dice? Sin disparidades, ¿no? En diferentes países. Y pienso que ese proceso va a seguirse dando en los próximos años primero por cierta necesidad y por la importancia que eso tiene para enfrentar los problemas ecológicos globales. Y segundo, por la necesidad también de transformar muchos de los modos de vida de los seres humanos. Entonces, el gran problema del fondo de la industria cárnica y la alimentación cárnica, que mucha gente sigue insistiendo, es que no es viable y que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no hay manera de sostener que la humanidad pueda seguir por esa ruta, por esa forma de vida y que tendría que modificar, por tanto, sus patrones de consumo, la forma en que produce los alimentos, la forma en que desecha, etcétera, etcétera. Y eso ayudaría a ir reconociendo la igualdad con los demás hermanos. El tema de fondo ético profundo es que tengamos que reconocer que somos iguales a los demás animales, que los demás animales tienen derechos como cualquier ser humano. Como hoy en día, aparentemente todos los seres humanos reconocen que todos los seres humanos tienen el mismo derecho, ¿no? Y que deben ser protegidos esos derechos y que nadie debe sufrir condiciones extremas o morir por la negligencia de nadie, ni mucho menos morir por la intención malévola de otras personas, o ser dañado, o ser torturado, o ser esclavizado, ¿no? Lo mismo tenemos que llegar a concluir todos, o sea, una conclusión mayoritaria, con respecto a los demás animales. Ese es el horizonte, si quieren, todavía utópico, pero pienso que tarde o temprano tenemos que ir moviéndonos hacia allá por necesidad. Y lo malo es que aprendemos a veces por desastres, catástrofes y problemas ecológicos que hoy enfrentamos. Entonces, ese argumento puede ayudar a avanzar un poco más, ¿no? En la medida en que liberemos a los animales de esa instrumentalización y empecemos a depender menos de ese uso que hacemos especista dominador de los animales, incluyendo el consumo de sus cuerpos, ¿no? Podremos ir avanzando hacia mejoramiento y solución de muchos problemas ecológicos y sociales y acercándonos más a ese estado de reconocimiento de la igualdad y de una consideración moral de los demás animales con los que compartimos la tierra. Sí. ¿Cómo ven? Esas son como las grandes discusiones, ¿no, Jorge, entre el bienestarismo y el abolicionismo, ¿no? Sí, Es una disputa, pues, ¿cómo le hacemos, no? Si tomamos ya medidas absolutamente radicales para terminar con ese uso y explotación de los animales no humanos, o si continuamos, digamos, o peleamos por una forma progresiva de llegando a ello, ¿no? O paulatina, no sé si progresiva, pero paulatina. En esa posición tú, digamos, en esa disputa, ¿dónde te colocarías tú? bueno, vamos, yo no me puedo colocar en una posición abolicionista así extrema, porque francamente lo veo inviable en lo inmediato, ¿no? Y sí provoca la animadversión o la falta de comprensión de muchas personas vamos, no se han enterado que el antropocentrismo existe. O sea, lo practican todo el tiempo, pero ni siquiera han reflexionado. Es que a veces estamos como dicen, en un círculo rojo, ¿no? De las personas que compartimos ciertas ideas, pero mucha gente no se ha enterado de esto, no lo ha cuestionado, no ha pasado por allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay mucha disparidad. Entonces, las posiciones más extremas, digamos, que por un lado tienen todos los argumentos morales y son las más consecuentes, o sea, de eso yo no tengo duda, ¿no? Que sería en el fondo el reconocimiento de la igualdad de todos los animales, ¿no? Por ejemplo.
¿sí? Y fíjense lo que implicaría eso, ética, política, económicamente, que fue lo mismo que pasó con el esclavismo. El esclavismo se abolió en un proceso muy largo que duró por lo menos 150 años. El último estado que abolió la esclavitud fue, por cierto, Brasil, en 1889, y siguió existiendo ilegalmente en Brasil la esclavitud todavía en el siglo XX. O sea, siguió habiendo esclavos, aunque ya no estaba reconocido como legalmente. Y en Estados Unidos, ¿qué decir, no? Hablamos de la trata, ¿no? Ajá, y hoy hay nuevas formas de esclavitud, ¿no? Pero se sabe que son ilegales y se supone que se deberían perseguir y los estados deberían hacer esfuerzos más contundentes para evitarlo, ¿no? Y para pues, impedir que personas sigan siendo explotadas, esclavizadas por otras personas, ¿no? Ahora, esa sería como la posición más consecuente, sin duda. Ahora bien, pienso que sin irnos al otro extremo de decir, bueno, no, olvidémonos de los objetivos más radicales o de los fines últimos de esa igualdad, ¿no? Plena entre todos los animales, sí podemos y tenemos que insistir en acciones políticas que sí fueran consolidando ciertos pasos, como se dio también, por ejemplo, en el proceso del abolicionismo o como en las luchas feministas por la conquista de los derechos de las mujeres, ¿no? Se fueron dando procesos y se ganaron cosas importantes que sí implicaron, digamos, la base para luchar por otros derechos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los zoológicos, sí tendría sí sería un objetivo viable, ¿no? Y económicamente tendría ciertas implicaciones y problemas, pero no sería tan grave en realidad, ¿no? Y sí se podría lograr si existe un consenso social, si las organizaciones civiles trabajan para ello, si se convence a los gobiernos, a los parlamentarios, ¿no? Cada nación, ir logrando que se transformaran estos zoológicos en verdaderos refugios y sitios de conservación y de estudio y de preservación de especies, ¿no? Sí podremos dar este salto. Y eso tendría una consecuencia importante. Igual como por vía de ciertas acciones de bienestarismo, se van logrando que la gente sí se tenga otra actitud y que reflexione más sobre las condiciones en que existían esos animales, ¿no? Hay un autor, yo ahorita no me acuerdo el nombre, pero tiene un libro que se llama La estructura de las revoluciones morales y hace un símil entre el planteamiento de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas y lo que él llama revoluciones morales. Y se parecen, son cambios paradigmáticos, Mm, que el momento en que un paradigma nuevo se introduce y empieza a cobrar fuerza, en este caso no sería científico, sino moral, ¿no? ujú, Porque la gente empezara a difundirse más, y esto es tarea de las instituciones académicas y de las organizaciones sociales y los activistas, etcétera, ¿no? Ese paradigma va ganando fuerza con argumentos racionales y es hasta que logra insertarse, digamos, en el centro de un debate y ciertas élites del poder económico y político cambian su visión al respecto, entonces un paradigma puede convertirse en una fuerza de transformación, ¿no? De las costumbres, de las acciones. De tal manera que después de eso parecen imposibles, es el famoso fenómeno de la inconmensurabilidad, mm, que cuando cambia el paradigma se cambia la visión de las cosas, ujú, cognitivamente hablando, y entonces la gente dice, ¿cómo es posible que hubiéramos hecho antes eso? Que hoy ujú, en día, yo no sé ustedes, pero al pensarlo en la esclavitud, las condiciones en que se dio la esclavitud de seres humanos, sobre todo de poblaciones africanas, que fueron raptados literalmente y llevados a América y también a Europa y a Asia, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo fue posible eso? ¿En qué cabeza cabía? Hay un documental muy bueno de Raúl Peck, que es un documentalista haitiano, que se llama Exterminar a todos los salvajes, que está basado en el libro de Sven Lindqvist sobre la colonización y la esclavitud que practicaron los europeos, ¿no? Blancos, sobre nosotros, sobre las poblaciones negras. Y ahí, pues, es el tema profundo del racismo que obviamente no hemos salido, pero hoy en día la gente puede decir, ¿cómo fue posible eso? ¿De qué cabeza cabía? Él te lo pregunta, ¿no? Tratar de esa manera a los seres humanos. Bueno, hay historias terribles en el Congo que les quitaban las manos a quienes no querían trabajar para extraer marfil, por ejemplo, o sea, una violencia atroz, brutal que padecieron todas estas personas. Y hoy en día puede volver a resurgir.
Ese es el problema de que el progreso moral no es irreversible, vamos, no nos asegura que volverá a pasar, sino que enseña a las poblaciones a estar en guardia, digamos, y a prevenir que vuelvan a suceder estos eventos negativos, una vez que hemos ganado la conciencia de que no es lícito, no es racional, no es legítimo el trato dominador y violento sobre otros seres humanos. Tendremos que llegar algún día a la misma conclusión de que tampoco es necesario, ni lícito, ni moralmente adecuado el trato violento, ni abusivo, ni de esta dominación especista sobre los demás animales, ¿no? Sí. Y entonces irlos liberando, ¿no? Como planteaba Peter Singer en el famoso libro del 75, La liberación animal. Sí, es un proceso de emancipación equivalente a cómo se dio el proceso de abolición de la esclavitud entre los seres humanos. Muy Quizá, bien, muchas gracias, sí. quizás se deba a este concepto de episteme de Foucault, ¿no? Donde dice que, bueno, nuestro marco de saber es epocal y es acorde a determinadas verdades impuestas por el poder. Y la que estamos viviendo ahora, pues es distinta, ¿no? A esos Ujú. momentos de esclavitud y será distinta después, esperemos, ¿no? Jorge, pues tenemos muchísimas preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Muy Eh, bien. Te felicitan también por todos los temas que desarrollaste aquí. Hay incluso ya una discusión en el chat sobre la ley de protección animal y algunos otros conceptos bien interesantes como el Umwelt, ¿no? De un Ajá. etnólogo, me parece, lo comenta Ravel. Sí. El concepto Pues equivalente de mundo. Ujú. exactamente, ajá, un etólogo estonio, ¿no? Llamado Jakob Sí, Skull. sí. Bueno, pues que son realmente otros conceptos ahí que abonan mucho a a la discusión. Pues agradecemos a todos, en especial a ti, por venir a charlar de este gran tema. Y bueno, pues los invitamos a todos que en cuanto salga este libro del léxico animal, pues ya les estaremos avisando, pero para que puedan ir corriendo. En alguno de los comentarios nos decían que lamentado porque nos escuchan de Perú, por ejemplo, y no sé de qué otros países, estaría bueno tener la edición digital, ¿no? El ebook de estos 4 volúmenes de los filósofos ante los animales, pues ahí se los dejamos de tarea a los Vamos a, coordinadores. Ok. vamos a ver si se puede, claro. Sí, siguiente tarea. Sí, muy bien. Pero Y bueno, fíjense, estupendo. y no, un último comentario que se me ocurrió ahorita. Yo creo que en lo que se tiene que avanzar muchísimo, y eso es parte del trabajo educativo, formativo, académico, es en la investigación sobre la vida mental de otros animales, y porque esa sería la clave para el reconocimiento de que los otros animales son sujetos como nosotros. Hoy en día mucha gente no lo reconoce porque no tiene la formación o no tiene la evidencia o no se ha acercado a leerlo. Y eso puede ayudar muchísimo más que a veces que algunas acciones, digamos, aparentemente muy espectaculares de tipo social y político. ¿Me explico? O sea, podemos ir ganando terreno en la medida en que reconozcamos con conocimientos, ¿no? Cómo es la vida mental de los demás animales. El último libro de Franz de Waal, no sé si pero no sé si es el último, o el más reciente, hablaba de esto, ¿no? Si somos suficientemente inteligentes para reconocer la inteligencia de los demás animales. Y la verdad es que no lo hemos sido durante todo este tiempo y ahí podemos ir avanzando muchísimo más. Sí, por Bueno, supuesto. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por gracias a acompañarnos ustedes. y nos encontramos pronto. El Órale. próximo Gracias. jueves a las 6 estará la doctora Beatriz Banda y Adriana Cosío hablando sobre la sintiencia, que también es uno de Ujú. los grandes temas que hay que discutir. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Jorge. Estuvo estupendo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Bye. Gracias, muchas gracias. Bye.